Vamos a viajar al corazón de la antigua Atenas, una ciudad que era un hervidero de genios, sí, pero también un lugar sumido en el caos. Y justo ahí, en medio de todo, nació una de las mentes más potentes de toda la historia. Un hombre cuyo pensamiento iba a darle forma no solo a la filosofía, sino a toda la cultura occidental durante los siguientes 2000 años. Su nombre, claro, era Platón. Bueno, para entender de verdad a Platón, para captar la potencia de sus ideas, que eran bastante radicales, primero hay que entender el mundo que él veía. Un mundo, vamos, que estaba roto y que él desesperadamente intentaba arreglar. Su filosofía no es un simple ejercicio intelectual, es una respuesta directa a una crisis profundísima. Es que la vida de Platón estuvo marcada de principio a fin por la agitación. Nace justo en medio de la guerra del Peloponeso, un conflicto larguísimo de casi 30 años que dejó a la sociedad ateniense hecha pedazos. Pero el golpe final, el que lo cambió todo para él, fue ver cómo su propio maestro, Sócrates, era condenado y ejecutado. Ese fue, sin duda, su punto de inflexión. Y aquí lo tenemos a su mentor. Sócrates no era el típico filósofo que se subía a un pedestal a soltar discursos. ¿Qué va? Era más bien un tábano, un provocador. No te daba respuestas, te llenaba de preguntas. Su método era simple pero demoledor. Dialogar hasta que el otro se diera cuenta de su propia ignorancia. Y claro, eso le hizo ganar admiradores, pero también enemigos muy, muy poderosos. Y aquí está la clave de todo. Para Platón, la muerte de Sócrates fue la prueba irrefutable de que la democracia ateniense estaba podrida. O sea, ¿cómo es posible que una sociedad que presume de ser justa termine matando al hombre más sabio y virtuoso que tiene? Este trauma no solo le planteó un problema filosófico, le dio una misión de vida. Construir un sistema de pensamiento tan fuerte que impidiera que algo así volviera a suceder jamás. Y su gran respuesta a este enorme problema es, probablemente, una de las metáforas más famosas y brillantes de la historia. No es un tratado lleno de jerga, no, es una historia. El mito de la caverna. Es su manera de explicarnos cómo podemos empezar a buscar la verdad en un mundo que a menudo parece que prefiere vivir en el engaño. A ver, sigamos el viaje de este prisionero. Imaginemos la escena. Toda su vida, lo único que ha visto son sombras. Para él, eso es la realidad. Punto. Cuando lo liberan, el proceso es un shock terrible. La luz del fuego, que es como una primera versión de la verdad, le duele en los ojos. Pero lo peor es el ascenso. Salir al exterior y enfrentarse a la luz del sol, a la verdad absoluta. Es cegador, es doloroso. Y lo más trágico de todo es la vuelta. Cuando intenta explicar lo que ha visto, los otros no solo no le creen, sino que se burlan, lo llaman loco. Incluso lo amenazan porque la gente prefiere la seguridad de sus cadenas a una verdad que les resulta incómoda. Y esta historia, esta alegoría, nos lleva directos al núcleo de la filosofía de Platón. Lo que nos dice es que, en realidad, hay dos mundos. El que tocamos y vemos, el que él llama mundo sensible, es como la caverna. Es un lugar de copias, de apariencias imperfectas que cambian todo el tiempo. Pero luego, por encima, está el mundo de las ideas, un plano perfecto, eterno, que no se puede ver ni tocar, solo entender con la razón. Esa, para Platón, es la auténtica realidad. Y en la cúspide de ese mundo de las ideas está la idea suprema, la forma del bien. En el mito es el sol. Y la analogía es perfecta. Igual que el sol ilumina el mundo físico y permite que todo exista y sea visible, la idea del bien ilumina todo lo demás. Hace que la realidad sea comprensible y que el conocimiento sea posible. Es la verdad última, la fuente de todo. Bien, y con todo esto volvemos a la política. Porque Platón no se quedaba en la pura abstracción, ni mucho menos. Toda esta teoría de las ideas tenía un fin muy práctico. Sentar las bases para crear un Estado justo, una solución real a la crisis que vivía Atenas. Esta es la gran pregunta que se hacía Platón. Una pregunta que, por cierto, sigue completamente vigente. Si la mayoría de las personas viven, en cierto modo, en su propia caverna, viendo solo sombras y moviéndose por opiniones y no por conocimiento, ¿cómo van a elegir a los mejores gobernantes? Es casi imposible. Su respuesta fue directa y, en su momento, totalmente revolucionaria. Solo puede gobernar aquel que ha logrado salir de la caverna, el que ha visto la luz del sol, el que comprende la idea del bien. En otras palabras, solo el filósofo rey. Y esta analogía del barco, que saca de su obra maestra La República, lo explica de maravilla. Para Platón, gobernar no es una competición de popularidad, no va de quién tiene el mejor discurso. Es una técnica, casi una ciencia, que exige un conocimiento profundo de la verdad y la justicia. Por eso desconfiaba tanto de la democracia. Él no quería que el timón del barco lo llevara el más simpático, sino el único que de verdad sabía leer las estrellas para llegar a buen puerto. Pero Platón no era un hombre que se conformara con escribir libros. Quería que sus ideas tuvieran un impacto real. Así que se propuso crear una institución que no solo asegurara su legado, sino que cambiara el curso de la historia.
Y en ese año, el 387 a.C., Platón hizo precisamente eso. Fundó en Atenas lo que hoy conocemos como la Academia. Tras su desilusión con la política del día a día, decidió crear lo que muchos consideran la primera universidad del mundo occidental. La Academia no era un simple club de debate, ¿eh? Era un auténtico centro de formación para la élite. Su objetivo era clarísimo: educar a una nueva generación de líderes, formarlos en filosofía, en matemáticas, en lógica, para que no se guiaran por la ambición o la ignorancia, sino por la razón y la búsqueda del bien. Era, en definitiva, su proyecto práctico para intentar arreglar el mundo. Y su influencia es que es simplemente inabarcable. Pensemos que su alumno más brillante, Aristóteles, pasó allí 20 años. Las ideas de Platón sobre qué es la realidad, cómo conocemos qué es el bien, son los cimientos de toda la filosofía que vino después. Influyeron en el Imperio Romano con el neoplatonismo, se metieron de lleno en la teología cristiana con gente como San Agustín, y siglos después fueron redescubiertas con una pasión increíble durante el Renacimiento. Y así terminamos con esta pregunta, que nos devuelve al corazón del pensamiento de Platón. Su obra, al final, no nos da un manual de instrucciones con todas las respuestas. Lo que hace es algo mucho más valioso, nos lanza un desafío. El desafío de cuestionar nuestra propia realidad, de atrevernos a mirar más allá de las sombras que nos rodean, y quizás de emprender nuestro propio y difícil viaje hacia la luz.